El tiempo da y quita razones, eso ya lo sabemos. Pues bien, en este caso concreto es evidente que el tiempo me ha dado la razón, tanto a mí como a otros muchos. Y es que ya dijimos que con la sentencia que dictaba el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al IRPH, sentencia que dictó el pasado 4 de marzo del año 2020, pues no se resolvían todas las cosas ni se ponía punto y final a nada, sino que por el contrario comenzaba todo. Bienvenidos a mi canal de YouTube, a La Ventana Esmeralda, gracias por estar ahí. Bueno, pues obviamente vamos a hablar sobre el IRPH. Pero hoy os traigo una noticia que quiero compartir con vosotros muy positiva para los intereses de los consumidores. Para los intereses de todos aquellos que habéis pagado o que seguís pagando, lamentablemente, por desgracia, pues intereses en aplicación del dichoso índice IRPH. Y es que, pues hace tan solo unos días, la Audiencia Provincial de Toledo ha dictado una sentencia, que es una sentencia firme, aunque es susceptible de recurso de casación por unificación de doctrina, un recurso difícil, complejo, que no creo que finalmente haya interpuesto ante el Tribunal Supremo el Banco Santander. Es el Banco Santander porque el condenado, o mejor dicho, el vencido en el pleito es el Banco Popular Español, pero como fue comprado por €1 en una cachambrosa y esperpéntica operación financiera, pues es el Banco Santander ahora el que asume las consecuencias. ¿Y por qué es tan importante esta sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Toledo, sentencia 367/2020 de 29 de abril? Pues porque es una sentencia pionera, en el sentido de que, al haber sido dictada en segunda instancia, es decir, en apelación, lo que hace es devenir firme. Eso significa que, al darle la razón al consumidor y dictar la sentencia en contra de los intereses del banco, lo que hace es, por un lado, declarar abusiva y en consecuencia nula la cláusula IRPH. Eso significa que el banco la tiene que eliminar o suprimir del clausulado del contrato. Pero es que además tiene que restituirle al consumidor, al deudor hipotecario, toda aquella cantidad de dinero que hubiera pagado desde el principio de la relación contractual en concepto de intereses por aplicación del IRPH. Y lo que es más importante, no podrá ser sustituido ese índice IRPH, que ahora es declarado abusivo y en consecuencia nulo, por ningún otro. Algo bien distinto a lo que han venido haciendo distintas audiencias provinciales que han dictado hasta ahora, pocas, pero ha habido algunas, sentencias favorables a los intereses de los consumidores, declarando abusiva y en consecuencia nula la cláusula del IRPH, pero decían que, no obstante, había que sustituir ese índice por otro de los previstos oficialmente. Esto obviamente no tiene mucho sentido, pero es lo que han venido haciendo las audiencias provinciales españolas que han dictado sentencias en este sentido. Y bueno, pues lo que tiene de bueno la audiencia provincial, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Toledo, que es la que traigo a colación en este vídeo, es que por vez primera aquí se establece lo que se conoce como una hipoteca gratuita. Es decir, la culpa de haber puesto una cláusula abusiva en el contrato por parte del banco trae como consecuencia que ahora la Audiencia Provincial la declare nula. Y en consecuencia, al haberse prevalido de su posición frente a la posición que ostentaba el consumidor, que era una posición donde su capacidad negociadora estaba limitada, donde además no se le ha informado debidamente con la debida transparencia y donde se le han impuesto una serie de condiciones generales de la contratación, como consecuencia de todo eso, el banco ahora tendrá que apencar con las consecuencias y entre ellas, y muy importante, será que no podrá cobrar intereses. Lo único que podrá pedir es que se le devuelva la prestación del capital que hizo en su día. Bien, pero claro, os estaréis haciendo la pregunta lógica de, bueno, pues cualquiera de vosotros que pueda verse afectado por una sentencia como esta. Y la pregunta será seguramente esta.
¿Va a haber más sentencias como esta, como la dictada por la Audiencia Provincial de Toledo? Pues eso no lo sabemos, pero esperemos y deseemos que sí, porque siempre que se abre camino, lo más difícil de todo es romper la brecha. Una vez que se ha roto la brecha, pues es más fácil continuar el camino que ha sido abierto. Por lo tanto, yo espero que haya más audiencias provinciales que en lo sucesivo dicten sentencias como la que ha dictado la Audiencia Provincial de Toledo. Pero eso ya lo veremos. Hasta el momento, en España, ha habido 27 sentencias favorables a los intereses de los consumidores, declarando abusiva y en consecuencia nulo el IRPH, y ha habido 14 en contra. Claro, esto significa que este país pues parece un país de chirigota, también en el terreno judicial, porque claro, dependiendo de la zona, dependiendo del caso, dependiendo de circunstancias varias, dependiendo de no sé qué o de no sé cuál, pues resulta que el sentido de la sentencia, aun tratándose de las mismas cuestiones, va a ser bien distinto. Y ahí a las pruebas me remito. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Pues sucede con todo esto que aquí algo está fallando, y está fallando algo grave. Porque mirad, la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el pasado mes de marzo, es verdad que dejó abierta la posibilidad que fueran los jueces nacionales los que, en última instancia, decidieran, en atención a las circunstancias concurrentes en cada caso, cómo habría que concluir o qué es lo que habría que determinar finalmente en torno o en relación a esta cláusula del IRPH. Pero eso, que es cierto, que dejó abierta esa ventana o esa puerta y la que ha montado como consecuencia de ello, pues no significa, sin embargo, que las sentencias o resoluciones judiciales dictadas por los jueces y tribunales puedan ser de cualquier tipo, porque cualquiera que sea la decisión que se tome tendrá que hacerse conforme a lo dispuesto en el derecho comunitario y en la jurisprudencia y atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en base a los principios principios normativos de primacía y de jerarquía. ¿Están haciendo esto los jueces y tribunales españoles, incluidos el Tribunal Supremo? Pues la verdad es que no lo están haciendo. Entonces cabe concluir aquí, ¿pero qué es lo que está pasando aquí? Si resulta que es de obligado cumplimiento atender a las disposiciones del derecho comunitario y también a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿por qué no se hace aquí en tantas y tantas ocasiones? ¿Qué creen los jueces y tribunales españoles? ¿Que están por encima del bien y del mal? ¿Que con ellos no va el tema? Pues se equivocan y ellos saben muy bien que es así. Por lo tanto hay que concluir, una de dos, o son unos catetos siderales, cosa que no creo, o están dictando resoluciones, pues a sabiendas de que a lo mejor no están siendo todo lo correctas y ajustadas a derecho que debieran. Es decir, podrían estar incurriendo en presuntos delitos de prevaricación. Digo de lo de presuntos, pero es que ya hay algún despacho de abogados que ha presentado querellas criminales por presunta prevaricación contra numerosos magistrados de diferentes audiencias provinciales. Incluso hasta el propio Consejo General del Poder Judicial ha intervenido. Claro, que lo ha hecho como siempre, pues para hacer poco menos que el ridículo. Claro, si tenemos en cuenta cómo está compuesto, el origen de la composición de los mismos que lo integran, entenderemos entonces por qué el Consejo General del Poder Judicial pues ha vuelto a intervenir y a dejar mucho que desear con esa intervención. Yo he aplaudido la presentación de esas querellas criminales y lo hemos hecho desde muchos puntos. Y sigo aplaudiendo y sigo animando a que este abogado, un colegio de abogados muy conocido, que se ha publicitado muchas veces en televisión, pues esté haciendo lo que está haciendo. Pero es que además de todo esto que os cuento, viene a colación, os diré que José María Erauskin, que es el abogado de Donostierra, que ha sido uno de los grandes baluartes y yo diría que uno de los grandes pioneros en la lucha contra el IRPH, ha hecho llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en las últimas horas un escrito de alegaciones, donde le hace saber que aquí, por parte de numerosos jueces y tribunales, no se está atendiendo para nada a la hora de dictar sentencias al derecho comunitario ni tampoco a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Os estaréis preguntando si el TJUE no hace ningún seguimiento de las sentencias que dicta. Pues os tengo que decir que la respuesta es negativa, no hace ningún seguimiento. Yo no sé si por desidia,
No sé si por ingenuidad o simplemente porque no tiene ganas de trabajar. Pero lo cierto es que no existe ningún seguimiento. Sabiendo que no existe ninguna clase de seguimiento, numerosos jueces y tribunales dictan aquí las resoluciones que les da la gana, aunque se desajusten o no tengan que ver o incluso contravengan lo dispuesto en el derecho comunitario y jurisprudencia del TJUE. Pues bien, el señor José María Erauzkin, en ese escrito de alegaciones, le recuerda al TJUE lo que está pasando en este país. Le informa de lo que está sucediendo. Que sepan que esto es España, que esto no son los restantes países de la Unión Europea, donde yo tengo mis serias dudas de que esto suceda. Aquí se hace lo que a cada uno le parece bien, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se entera de nada o no se quiere enterar. Pero el señor José María Erauzkin, muy bien hecho por cierto, ha presentado un escrito de alegaciones para decirle a los magistrados del TJUE lo que está pasando en España. Bien, ¿sabéis lo que pasa? Que los magistrados del TJUE se fían de la sensatez de los jueces y tribunales españoles, en general. Creen que son profesionales, que conocen el derecho y lo aplican, y además están convencidos, por ingenuidad es evidente, y hablo en general porque hay jueces y magistrados en España que sí se ajustan a derecho, aplican la justicia como valor universal y tienen ética a la hora del ejercicio de su profesión, pero son los menos. Pues bien, esa presunción de sensatez que el TJUE atribuye a los jueces y tribunales españoles, pues debería pasarse algún ratito que otro por España y enterarse de cómo funcionan aquí estos togados, o muchos de ellos. Así que hoy he querido compartir con vosotros no solo esta información de este escrito de alegaciones, que tiene mucho interés y es muy importante para todos aquellos que os veáis afectados por una cláusula IRPH en vuestros contratos hipotecarios, sino también por la importante sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Toledo, que es pionera y que es la primera que determina una hipoteca gratuita, es decir, una hipoteca en la que como consecuencia de haberse declarado como abusivo el IRPH, el consumidor no tendrá que pagar en lo sucesivo ni un solo céntimo de interés. Así que gracias amigos por la atención dispensada, salud y libertad.